¿Qué es el derecho a la ciudad en términos municipales y qué implica? ¿Están las autoridades edilicias del Distrito Nacional actuando acorde a este derecho? ¿Por qué se le habría dado un golpe a la ciudad el pasado 28 de agosto en el Consejo de Regidores? ¿Y qué produjo la modificación de la resolución 85-09 sobre zonificación indicativa sobre densidades en la circunscripción número 1? Hablamos de gestión municipal con el ex candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, Bartolomé Pujal. Bienvenido, Bartolomé. Pinky Pintor, un servidor, te saludamos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Pinky, y a todo el equipo. Gracias por tenerme. Explícanos un poquito todo esto. Ayer en la emisión estelar de Telenoticias lo aclarabas, decías que lo que nos puede venir encima es una cosa tremenda. De hecho, a un arquitecto que Barinas, creo que es Marcos Barinas. Marcos Barinas, nos comentaba hace unas semanas que bueno, los desarrolladores, Acoprov y esto, hablaban de reducir hasta los tamaños de las aceras, etcétera, de acuerdo, y hablaban de la cantidad de carros por cantidad de edificios y apartamentos, una locura, que al final es meter más gente, una selva esto. ¿De qué estamos hablando? Mira, tal y como tú dices, una de las conversaciones que nosotros comenzamos a plantear en la pasada campaña electoral y que lo permitió la posibilidad de múltiples debates y múltiples espacios de discusión, es la necesidad de entender que lo que se iba a elegir para los próximos 4 años no era solamente un proyecto para gestionar esos 4 años, sino para tomar decisiones que organicen esta ciudad por los próximos 20 años. Porque el problema que tenemos nosotros hoy con la movilidad, con los residuos sólidos, con la falta de espacios públicos, responden a decisiones que se tomaron hace 20, 25 años y que han creado este modelo de ciudad. Esto que tú has planteado, el derecho a la ciudad, que no es otra cosa que la capacidad que tenemos nosotros los ciudadanos, los municipios de determinada comunidad política, en este caso de una ciudad, de decidir, de tener voz y voto en cómo nosotros construimos esa ciudad en donde queremos cohabitar. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? Nosotros hemos hecho un llamado de alerta a propósito, y hay que reconocer del papel que ha jugado, por ejemplo, la regidora Neris Martínez de la circunscripción 1, que es una regidora de la Fuerza del Pueblo, quien se ha opuesto a esta medida, que es una medida que viene desde hace años merodeando el Consejo de Regidores. ¿Qué es lo que se busca con esto? Hay una resolución que establece cuántos apartamentos, por ejemplo, se pueden construir en un determinado terreno en el ámbito de la circunscripción 1. O sea, hay un lugar en donde se puede construir un edificio de 8 apartamentos, que es lo que tiene que ver con el tema de la densidad. Se está buscando modificar esta resolución para poder aumentarla. Es decir, que si en un lugar hay 8 apartamentos, ahora se puedan construir 12, 14, hasta 16. ¿Y bajo qué argumento, Bartolomé, ellos justifican pasar de 8 a 16? Mira, el argumento que utiliza en este caso los desarrolladores inmobiliarios, hay que mencionarlo con nombre y apellido, que los principales promotores de modificar esta medida es Acoprovi, es sobre la base de que eso va a posibilitar que mucha gente pueda acceder a vivienda en lugares donde hoy son muy caros, porque en la medida en que la oferta se amplía, el precio va a bajar. Sin embargo, hay que decir que esta medida es contrario al plan de ordenamiento territorial que aprobó la pasada gestión encabezada por David Collado, hoy ministro de Turismo, por el mismo presidente del Consejo de Regidores, hoy mismo, Víctor Ogando, que fue quien organizó ese plan de ordenamiento territorial. Y ese plan de ordenamiento territorial no es otra cosa que la carta de ruta de cómo se va a establecer y cómo se va a organizar la ciudad. ¿Qué dice ese plan de ordenamiento territorial? Ese plan de ordenamiento territorial hace varios escenarios tendenciales. Es decir, si la ciudad sigue como va a llegar a este punto. Y una de las cosas que dice es que si en 10 años nosotros, en materia de movilidad, en materia de densidad, es decir, de desarrollo inmobiliario, o en materia de residuos sólidos o de alcantarillado, sistema sanitario, seguimos como vamos en 10 años, en el 2030 la ciudad va a colapsar. Es decir, porque el problema aquí no es que la densidad sea mala en sí misma.
porque cuando tú dices, bueno, la ciudad de Nueva York es una ciudad con mucha densidad, la ciudad de Madrid, la ciudad de Barcelona. Sí, sí, donde vemos que la única posibilidad que tienen es quizá crecer hacia arriba. Claro, pero el problema no es ese, el problema es que para que haya densidad tiene que haber servicios públicos básicos. Claro. Y en la ciudad, en el caso del Distrito Nacional, por ejemplo, el 65% de los barrios del Distrito Nacional no tiene sistema de alcantarillado. El tema del congestionamiento vehicular. Aquí no hay sistema de transporte colectivo eficiente que permita, porque hay que pensar que donde ahora irían 12 apartamentos, son 12 familias y la cantidad de carros que eso implica y los niveles de congestionamiento que eso implica para las calles de Santo Domingo y la implicación que eso tiene en el bienestar individual y colectivo de cada uno de nosotros, que, como hemos dicho, la vida a nosotros se nos está yendo en un tapón. Pero eso también tiene una importancia fundamental, por ejemplo, con el tema del acceso al agua potable. Aquí más del 50% de los barrios del Distrito Nacional no tienen acceso a agua potable, no están conectados con el sistema público y tienen que acceder a pozos. Entonces, eso implica un nivel de, primero, crear hacinamiento, congestionar más la ciudad, contaminar más la ciudad. Una de las cosas que, por ejemplo, establece este intento de modificación es que se pueden hacer reducciones a costa de la ampliación de las aceras. Hay una ordenanza del Distrito Nacional que establece cuáles son los límites que tienen que tener para que pueda haber ampliación de aceras. Cosa que ha ocurrido que en los últimos 20 años, como ustedes saben, los desarrolladores inmobiliarios se han robado todas las aceras. Sí, no hay por dónde caminar. Y no hay por dónde caminar. Entonces, lo que eso implicaría es que se quitaría terreno para poder construir a costa de aceras y de la posibilidad de crear espacios públicos. Por ejemplo, la Junta de Vecinos de Piantini, que es una Junta de Vecinos muy, muy activa, tiene desde hace tiempo reclamando, como muchas otras, un espacio público, un área verde, porque no tiene un área verde. Porque como no había un plan de ordenamiento territorial, una carta de ruta, aquí se construía donde le daba la gana y como fuera. Y una de las cosas que nosotros, por ejemplo, planteamos bastante, porque es el estándar, es que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que tiene que haber entre 10 a 15 metros de área verde por habitante. Y en el caso, por ejemplo, cuando tú ves, en el caso de Piantini no tiene un solo metro de área verde, por poner un sector privilegiado, porque estamos hablando de que esto tiene que ver con la circunscripción 1, un solo metro de área verde. Entonces, pero eso es algo de muy difícil solución ya, o sea. Bueno, pero hay opciones, por ejemplo, como lo que está ocurriendo en Barcelona con la creación de las supermanzanas, que se crean grandes bloques, porque otra de las cosas que nosotros también es identificar solares, espacios que existen con vocación para que se conviertan en espacios públicos, adquirirlos. Por ejemplo, la alcaldía tiene un inventario de terrenos en todo el Distrito Nacional que le pertenecen a ellos, que pueden ser, y nosotros lo decíamos y lo planteábamos, convertidos en espacios públicos, en centros culturales, en plazas, en pequeños parques. Porque aquí hay una relación deficitaria entre lo que tiene que ver con la cantidad de habitantes, áreas verdes y espacios públicos. Entonces, Bartolomé, ¿cómo se puede solucionar algo? Porque yo te escucho y estoy completamente de acuerdo en un 100% con todo lo que tú estás diciendo, y sin embargo también me pongo en el lugar no de los constructores ni los desarrolladores inmobiliarios, porque al final, si no me pongo en el lugar del que demanda de una vivienda, ¿no? Y que de repente el costo de una vivienda, de un apartamento, de un edificio de 8 apartamentos, porque no se puede construir más de 4 pisos, 4 de un lado y 4 del otro, son 8 apartamentos, a lo mejor es incosteable por el precio del suelo para una familia de 4 miembros de un matrimonio joven con 2 niños, de repente costearse un apartamento en un sitio así, cuando de repente, si ese edificio tuviera 10 pisos, 20 apartamentos, de repente el costo por apartamento sería mucho más económico. ¿Cómo se complementa una cosa con la otra? Mira, lo primero es que este argumento de Acoprovi no está conectado con ninguna idea de una política de vivienda integral, porque lo primero es que esto hay que conectarlo con una política de vivienda integral. Es decir, y yo lo digo, yo no estoy en contra, la densidad en sí misma no es mala. Ahora, una de las cosas que establece el plan de ordenamiento territorial, porque además al final lo que hay que ver es el cumplimiento de la ley, como siempre dice Roberto, es el cumplimiento de la ley.